A ver, pensemos un momento. ¿Y si la depresión, el TDAH, el burnout no fueran el resultado de una sociedad llena de problemas y negatividad, sino justo lo contrario? ¿Y si vinieran de un exceso de positividad? Suena raro, ¿verdad? Pues esa es la idea tan provocadora que nos lanza el filósofo Byung-Chul Han. Hoy vamos a meternos de lleno en su análisis, sacado directamente de su obra clave, La sociedad del cansancio. Aquí está el meollo de la cuestión, que, como se ve, va totalmente a la contra. Lo que nos dice Byung-Chul Han es que los males de nuestro tiempo no vienen del no puedes, de la prohibición, sino de un puedes con todo que nos desborda. Pensemos en el día a día, el móvil que no para de sonar, esa presión constante por tener un proyecto paralelo, un side hustle, como se dice ahora, esa vocecita que nos dice que siempre, siempre podríamos ser más productivos. Es en definitiva un exceso de síes, un demasiado que nos deja completamente exhaustos. Claro, para entender bien cómo hemos llegado a este punto, a este exceso de positividad, Byung-Chul Han nos invita a hacer un viaje al pasado. Tenemos que ver qué modelo de sociedad es el que, según él, hemos dejado atrás. Hablamos de la llamada sociedad disciplinaria. Esta sociedad es la que ya describió en su día otro gran filósofo, Foucault. Para que nos hagamos una idea, era un mundo de muros, de fábricas, de prisiones, un mundo de horarios fijos y de reglas muy, muy estrictas. El verbo que lo definía todo era deber, pero en su forma negativa, no debes. La prohibición venía siempre de fuera, de una autoridad, y esto creaba lo que se llamaban sujetos de obediencia, o encajabas en el sistema o te convertías en un desviado, un loco o un criminal. Pero claro, ese mundo ya no es el nuestro. Según Byung-Chul Han, hemos dado un salto a algo radicalmente distinto, un cambio de paradigma total que él bautiza como la sociedad del rendimiento. Y el cambio es tan simple y a la vez tan profundo como cambiar un verbo. Pasamos del deber al poder. El mantra de nuestra época ya no es ese tú debes que te impone alguien desde arriba. No, ahora es un tú puedes que parece nacer de nosotros mismos. Es como una invitación permanente a superarnos, a llegar más lejos, sin que nadie nos ponga límites. El contraste es brutal. Pasamos de la negatividad a la positividad, del verbo deber al verbo poder. El antiguo sujeto de obediencia ahora es un sujeto de rendimiento, el emprendedor de su propia vida, ¿no? Pero aquí viene el giro maestro del análisis de Han. El control ya no está fuera, ya no hay un vigilante en una torre mirándonos, no. El control ahora está dentro. Es una presión que nos ponemos a nosotros mismos, una autocoacción. Y por eso, lógicamente, las enfermedades típicas de la sociedad cambian. Ya no son la locura o la criminalidad, sino la depresión y el agotamiento. Y es justo aquí donde el pensamiento de Byung-Chul Han se vuelve, especialmente incisivo. Porque esa aparente libertad del sí podemos, esa positividad, esconde una cara B. Una paradoja muy oscura y a su manera muy violenta. Y esa paradoja tiene un nombre: autoexplotación. Es un concepto clave. Significa que en esta sociedad del rendimiento ya no hace falta un jefe con un látigo. Nos hemos convertido en nuestros propios capataces. Nos explotamos a nosotros mismos. Y lo peor es que lo hacemos con una sensación de libertad, ¿no? Si nadie me obliga, esto lo he elegido yo. Por eso, dice Han, este sistema es muchísimo más eficiente y retorcido que la explotación de antes. Es que el mecanismo es una trampa perfecta. Vamos a verlo paso a paso. Primero, uno se convierte en su propio amo. Pero entonces, esa libertad de poder hacer se va convirtiendo, casi sin darnos cuenta, en la obligación interna de tener que poder. Hay que ser capaces de todo, y eso nos lleva a autoexplotarnos sin descanso para maximizar el rendimiento. El resultado final, el explotador y el explotado acaban siendo la misma persona, el verdugo y la víctima, en un solo cuerpo. Esta imagen de una guerra interna es algo que Byung-Chul Han expresa de una forma brutalmente clara. Es que la lucha ya no es contra un otro, contra alguien que nos oprime desde fuera. No, la lucha es con uno mismo. Es literalmente una guerra civil dentro de nuestra propia mente. Y toda guerra tiene sus bajas, ¿no? Pues el resultado de esta guerra interior es el famoso burnout, el agotamiento extremo. Es el yo que se sobrecalienta, como un motor forzado al máximo. Se consume a sí mismo por ese exceso de lo mismo, de positividad, por esa incapacidad total para decir basta, para decir no y poner un límite al propio rendimiento. Pero ojo, que Han no se queda solo en la crítica o en el diagnóstico pesimista. Va un paso más allá y nos propone algo fascinante: distinguir entre dos tipos de cansancio. Por un lado, el del burnout, que es destructivo, y por otro tipo de cansancio muy diferente, que quién sabe, quizá podría ser una vía de escape. Y la diferencia entre ambos es abismal. A un lado tenemos ese cansancio del agotamiento, el que nos aísla, nos deja solos y sin palabras. Es un cansancio del yo. Pero al otro lado
Al otro lado está lo que Han llama un cansancio fundamental, un cansancio del nosotros. Uno que, en lugar de aislarnos, nos conecta y nos inspira. Y lo más importante, no viene del exceso de hacer. Para explicar esta idea, Byung-Chul Han recurre a unas palabras del escritor Peter Handke que son preciosas. Describen un cansancio que no te vacía, que no te anula. Al contrario, es un cansancio que te devuelve al mundo, que te permite de repente mirarlo todo con asombro otra vez, y no como si fuera una lista interminable de tareas por hacer. Así que para ir resumiendo, la idea central de Byung-Chul Han es esta. Y es muy potente. Hemos pasado a una sociedad del tú puedes, que nos ha liberado, sí, de la dominación externa, pero solo para meternos en una jaula nueva, una jaula más sutil y quizá más peligrosa, la de la autoexplotación que nos lleva directos al agotamiento. Y con todo esto, la pregunta que Byung-Chul Han deja flotando en el aire es inevitable y nos interpela a todos. Si esta cultura del rendimiento nos obliga a estar en guerra con nosotros mismos, ¿cómo sería una verdadera paz? En un mundo que nos grita constantemente más, 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 ¿dónde queda el espacio para el no hacer? Para ese otro cansancio, el que nos salva y nos reconecta. ¿Cómo es, en definitiva, la paz en medio de la sociedad del cansancio?